Bien, continuando con el tema de probabilidad estadística 1 en el bloque número 2, vamos a analizar ahora la determinación de clases para datos agrupados. Veíamos la semana pasada las tablas de distribución de frecuencia y vamos a ver ahora algunas de las mediciones o resultados, es decir, cuando los resultados obtenidos de las encuestas, de las entrevistas o de toda la recolección de datos que tenemos son variables continuas, es decir, que pueden tomar un número infinito de valores, tal es el caso de la longitud, el tiempo, el peso, pues pueden representarse en muchas ocasiones estos números o estos valores como números fraccionarios o decimales. En este caso, la distribución de frecuencias pues no tiene tanto sentido, porque puede darse el caso en que todos los valores o cada una de las respuestas obtenidas tengan la frecuencia de 1, es decir, que nunca se repitan. De aquí vamos a ver algunas recomendaciones o algunas formas de cómo agrupar este tipo de datos. Tenemos como tratamiento de datos agrupados que cuando la muestra sea 30 datos o más datos, se pueden agrupar estos datos en clases. A partir de esos vamos a determinar cuáles van a ser las características de la muestra y luego cuáles son los rangos y las amplitudes de estos valores. Lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, determinar cuál va a ser el rango o recorrido de los datos. Recordemos que el rango lo calculamos restándole al valor mayor y el valor menor de las muestras obtenidas o de los resultados obtenidos. Luego vamos a establecer cuáles van a ser el número de clases o cuántas clases vamos a tener. Podemos basarnos en la siguiente tabla, es decir, si nuestra muestra es menor a 50, podemos tener de 5 a 7 clases. Si es de 50 a 99, de 6 a 10. Si es de 100 a 250, de 7 a 12. Si son de 250 en adelante, pues podemos contemplar tener 10 a 20 clases. ¿Sí? Esta es una tabla que puede funcionarnos. Luego de esto, vamos a determinar la amplitud de cada una de las clases. Eso lo vamos a calcular el rango entre el número de clases obtenidas. Luego de esto vamos a formar las clases, vamos a agrupar los datos y vamos a realizar la tabla de distribución de frecuencias. Tenemos además algunos otros criterios. Otra de las opciones es básicamente lo mismo, nada más que aquí vamos a aplicar una regla o una fórmula de Sturges. Es una de las fórmulas establecidas para estadística. Lo primero que tendremos que hacer pues es determinar el rango, recordamos es el valor máximo menos el valor mínimo. Luego elegir el número de intervalos que vamos a utilizar o que vamos a tener. Aquí está la fórmula de Sturges, es una fórmula estadística que dice que el número de intervalos va a estar aproximado a 1 más 3.32 por el logaritmo de n, teniendo en cuenta que n es el número total de datos. El número de intervalos se va a redondear siempre al entero más cercano. Luego de esto tendremos que calcular cuál va a ser el ancho o la amplitud de cada uno de los intervalos. Para esto sería el rango entre el número de intervalos. Generalmente la amplitud no da un número exacto, un valor exacto. Para este caso hay que redondear a la unidad entera exacta superior. Luego, el producto de la amplitud por el número de intervalos, dado el redondeo, suele siempre ser mayor que el rango. Entonces aquí vamos a dividir esta diferencia y se va a repartir una parte, la vamos a restar al mínimo para que la representación de nuestras barras o de nuestras clases comience antes del valor mínimo, y la otra parte la vamos a sumar al máximo para que termine un poco después del valor máximo que tenemos. Recordemos pues que las marcas de clase son puntos medios de los intervalos. Esto siempre es a conveniencia. Casi siempre suelen ser enteros o medios, dependiendo el caso de cada una de los ejemplos. Luego, después de ahí vamos a realizar la distribución de frecuencias agrupadas. Se puede llenar una tabla y pueden seguir el siguiente orden. Primero el intervalo, luego la marca de clase o el punto medio, luego la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. En el caso de que se necesite, también la frecuencia acumulada y los porcentajes. Bien, para la distribución de frecuencias o para evaluar una distribución de frecuencias, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los intervalos o las categorías de dicha distribución tienen que cumplir con los siguientes criterios. Primero, tienen que ser mutuamente excluyentes, es decir,
que no deben traslaparse, que al momento de clasificar un dato, este solamente debe ser colocado una vez en una sola categoría, es decir, un dato no lo puedo contar dos veces, no puede estar en dos categorías. Luego, las categorías o intervalos deben ser exhaustivas, es decir, no tiene que haber huecos entre cada categoría. Si por ejemplo yo digo que va a ser del 1 al 5, el otro de 5 al 10, teniendo en cuenta que el 5 de abajo no lo voy a tomar en cuenta como 5, sino a partir de 6, ¿sí? Y no puedo poner de 1 a 5 y de 7 a 10, porque entonces estaría perdiendo el valor de 6, es decir, este valor no estaría dentro de ninguna categoría. Luego, la distribución de frecuencias tiene que ser consistente, es decir, la suma de las frecuencias absolutas, como ya lo saben, tiene que dar como resultado el total de los datos obtenidos o el total de las respuestas obtenidas. La suma de frecuencias relativas porcentuales debe dar un igual a 100%. En algunos casos da 0.99 o 99.9 por las decimales utilizadas. Hay que tratar de redondear para que nos dé exactamente el 100%. La frecuencia acumulada, el último intervalo de este, siempre debe ser igual que el total de los datos. Es decir, si mi total de datos son 30, mi suma acumulada como valor final tiene que decir 30. Bien, vamos a hacer un resumen sobre los pasos de distribución de frecuencias, más o menos aplicando las fórmulas, ¿verdad? Primero tenemos que ver o analizar cuáles son el mínimo y el máximo y cuál va a ser el rango de este conjunto. Luego vamos a elegir cuál es el número de intervalos en los que yo quiero dividir este conjunto o esta muestra. Voy a aplicar de ahí la fórmula de Sturges para los intervalos. Vamos a ajustar la longitud del intervalo. Recuerden que tanto la longitud como la amplitud del intervalo no siempre dan exactos, hay que redondear. Vamos a determinar después de esto las marcas de clase. Recordemos que generalmente son números enteros o bien medios, dependiendo y es a conveniencia. Luego vamos a encontrar cuáles son las frecuencias para cada uno de los intervalos obtenidos. Y después de esto vamos a trazar nuestras gráficas, generalmente es un histograma. Tenemos pues algunos criterios para la representación y análisis de gráficos. Siempre el representar de forma gráfica un dato o una distribución de frecuencias pues nos va a ayudar a revisar cuáles son los patrones de variabilidad de los datos, es decir, cómo va variando los datos que yo obtuve. La interpretación que se le dé a esta siempre va a influir en la toma de decisiones. Se supone que teniendo una buena interpretación de las gráficas o de las tablas, pues voy a tomar mejores decisiones, voy a tener una visión más completa. Tenemos algunos casos polígonos de frecuencia. Este nos va a permitir presentar diferentes distribuciones de datos en una sola gráfica, es decir, puedo tener más de una característica evaluada a la vez. Para cuando representemos los datos de manera gráfica, vamos a analizar algunas formas o algunas funciones generales para estadística. Tal es el caso de histogramas, polígonos de frecuencia, las gráficas circulares y las ojivas. Vamos a ver cada una de ellas. Histograma, pues. El histograma va a ser siempre una representación gráfica de las variables, generalmente en forma de barras. En este caso, cada una de las barras va a representar de manera proporcional la frecuencia de los valores representados. Nos va a dar la opción de tener una vista general o panorámica de cuál es la distribución de la población o de la muestra, dependiendo o de acuerdo a las características que estemos evaluando o analizando. Puede ser cuantitativa o puede ser cualitativa. El histograma es una representación gráfica de la distribución de frecuencias y se utiliza cuando la variable toma valores numéricos, ¿sí? En la parte horizontal o en el eje horizontal se van a ubicar siempre los valores de la variable y los vamos a representar por marcas de cada una de las clases o los intervalos. Y en el eje vertical vamos a localizar las frecuencias, ya sean absolutas o relativas, para cada uno de los intervalos. Es decir, de esta manera el histograma se compone de rectángulos o las barras que vamos viendo. Cada uno de estos va a tener un intervalo de clase y una frecuencia. La frecuencia va a ser la altura de este rectángulo.
La diferencia entre una gráfica de barras y un histograma es que en la gráfica de barras el ancho de las columnas no importa, a diferencia del histograma en donde los anchos de las barras pueden ser diferentes o pueden variar, y esto puede representar cierta característica dentro del resultado. En el histograma entonces tenemos frecuencias mínimas, frecuencias máximas, recordemos que estos van en el eje de las Y o en el eje vertical, y en los horizontales tenemos los datos mínimos, los datos máximos y cuáles son los valores tanto más frecuentes como menos frecuentes. Entonces, en resumen, un histograma va a ser un conjunto de rectángulos entre los cuales cada uno de estos va a representar un intervalo. Las bases pueden ser iguales o pueden ser diferentes, pero cada uno de estos va a ser una clase empleada dentro de las distribuciones de frecuencias. Las alturas van a proporcionar la frecuencia tanto absoluta como relativa, dependiendo sea el caso. Recordemos pues que los histogramas van a ser apropiados para datos continuos y numéricos, medidos con cierta escala. Generalmente se utiliza para representar cuál es la dispersión o la frecuencia, la variabilidad de frecuencias de cada uno de los datos. Bien, tenemos el siguiente caso o el siguiente ejemplo. Dice, se registran los tiempos de llamadas recibidas y se obtiene la siguiente tabla con frecuencias de datos agrupados. Con esto debemos construir un histograma de frecuencias. Tenemos pues aquí el tiempo de llamadas y aquí tenemos los intervalos de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50 y de 50 a 60. Esos son los minutos, está dado en minutos, ¿sí? Las marcas de clase quedamos que era el intermedio de cada uno de los intervalos. De 0 a 5 la mitad o el dato medio es 5, de 15 a 20 15 y así sucesivamente hasta llegar a 55. Las frecuencias absolutas, recuerden que son los datos o las veces que se repite cada uno de los datos. De la siguiente tabla pues obtuvieron que 2 personas estuvieron de 0 a 10 minutos, 6 personas de 10 a 20 y así sucesivamente hasta dar un total de 40, es decir, el total de los datos o el total de mi muestra. La frecuencia acumulada, recordemos que es este número como número 1 y luego el número de la frecuencia acumulada más el siguiente de frecuencia absoluta y así sucesivamente hasta llegar a 40, porque recuerden que dijimos que en frecuencia acumulada el último valor tiene que dar como resultado el total de mis datos. Luego la frecuencia porcentual, que recuerden que es la frecuencia relativa entre el número total de datos. Para este caso están obteniendo 5, 15, 30, 25, 15 y 10%. Esto dando un total de 100. De aquí vamos a representar pues un histograma de los tiempos de llamada. Aquí vamos a representar el tiempo en que se estuvieron cada una de las llamadas y hacia arriba cuáles son las frecuencias, en este caso absolutas, de cada uno de los datos. Vamos a tomar pues en cuenta esta columna. De 0 a 10 están 2, de 10 a 20 son 6, de 20 a 30 son 12, de 30 a 40 son 10, de 40 a 50 son 6 y de 50 a 60 son 4. Esto lo podemos visualizar en esta columna. Bien, cuando se va a trabajar una variable que no sea numérica, es decir, que sea una variable cualitativa, lo recomendable no es utilizar un histograma, sino mejor una gráfica o un diagrama de barras, que es un poquito más fácil de representar o más específico, ya que los histogramas son específicamente para datos o valores cuantitativos. Bien, siguiente elemento, polígonos de frecuencias. Un polígono de frecuencia es un gráfico que se va a crear a partir del histograma de frecuencias, es decir, para esto tengo que tener un histograma previo. Los histogramas emplean columnas verticales para reflejar las frecuencias, eso lo vimos hace un momento, y el polígono de frecuencias se va a hacer uniendo los puntos de mayor altura de cada una de estas columnas, ¿sí? Para este caso, por ejemplo, serían estos puntos, los puntos de mayor altura, ¿sí?
Bien, entonces podemos decir que un polígono de frecuencias es el que se forma a partir de la unión de los distintos puntos medios o de las medias de clase de las cimas de cada una de las columnas que forman nuestro histograma de frecuencias, es decir, serían las marcas de clase. Polígonos de frecuencia, entonces, para datos agrupados se van a desarrollar mediante la marca de clase, lo que dijimos hace ratito, y tiene coincidencia generalmente con el punto medio de cada una de las columnas de nuestro histograma. El polígono de frecuencia nos va a permitir tener o visualizar también dos o más características en una sola gráfica. Frecuentemente este tipo de gráficas o polígonos de frecuencia se utilizan para realizar comparaciones. Entonces, quedamos como resumiendo que un polígono de frecuencias va a ser un gráfico que se va a obtener uniendo los segmentos de la recta de los puntos que tienen proporcionalmente como abscisas a la marca de clase y como ordenada la frecuencia respectiva. Básicamente las frecuencias y acumuladas en base a las marcas de clase, los puntos medios de cada uno de estos. Estos puntos se van a unir y como característica de puntos de polígonos de frecuencias pues que no van a mostrar frecuencias acumuladas, es para el tratamiento de datos también cuantitativos porque se hacen a partir de un histograma. El punto con mayor altura siempre va a representar la mayor frecuencia. El área bajo la curva de este polígono de frecuencias va a ser el 100% de los datos. Y bueno, cada una de las líneas va a cortar una porción de la columna de nuestro histograma, pero nos va a agregar una proporción adicional o una porción adicional. Básicamente vamos a ver ahorita el ejemplo. Tenemos el mismo ejemplo, el tiempo de llamadas obtenidas es la misma tabla, entonces a partir de este histograma vamos a construir el polígono de frecuencias. Tenemos aquí pues las mismas barras o los mismos datos de 5 a 10, de 10 a 20, y así sucesivamente, y quedamos que para este caso utilizábamos las marcas de clase, es decir, los puntos medios, para este caso el 5, el 15, el 25, 35, 45 y 55 respectivamente. De aquí vamos a ir uniendo con líneas rectas cada uno de nuestros puntos de marcas de clase. Es decir, este 5 con este 15 con este 25 y así sucesivamente dependiendo de los intervalos que tengamos o las clases que tengamos, ¿sí? Esta sería la forma de realizar un polígono de frecuencias. Continuemos pues. Circular. Los diagramas circulares son un tipo de representación de un conjunto de datos y generalmente también se le llama gráficas de sectores o gráfica de pastel. Y me van a permitir graficar valores de tipo categórico. Pueden ser nominales u ordinales, esto no es muy necesario, muy indispensable, es decir, categorías. Nos va a dar un círculo o una gráfica circular, una imagen en instantáneo y a la vez global de la distribución de datos y las frecuencias de cada uno de los atributos medidos o analizados. Quedamos pues que los histogramas y los polígonos de frecuencias nos van a permitir tratar los datos de manera matemática, pero los diagramas circulares nos van a permitir la comunicación con el conjunto de datos dadas en categorías o atributos que generalmente no son numéricos. En este caso podemos utilizar una gráfica circular cuando nuestros datos o nuestras categorías son máximo 6 o menos, es lo recomendable. ¿Por qué? Porque más de esos datos pues no nos va a permitir visualizar tan fácilmente cuál es la distribución de frecuencias, cuál es la frecuencia de cada una de las categorías. Generalmente este tipo de gráficas utilizan en porcentaje o los porcentajes de frecuencias. Es un poquito más fácil de representar. Lo pueden hacer de manera manual, sin embargo ya hay bastante software que nos permiten la realización de cada una de estas gráficas de manera más fácil y más equitativa. Sí, en una gráfica circular debemos poner el título, cuáles son las variables que estoy analizando, cuáles son las categorías, así como las frecuencias, ya sean absolutas o relativas, o bien a través de porcentajes, dependiendo de cómo lo estemos haciendo. Como ejemplo, en el mismo caso, en la misma tabla de frecuencias que se da a partir del tiempo de llamada esperado,
Vamos a utilizar esto, pero una circular a través de la frecuencia porcentual, es decir, obteniendo el 5, 15, 30, 25, 15 y 10%. Es decir, los tiempos de llamada, y aquí están las categorías dentro de las que va o dentro de las que entra, ¿sí? Generalmente, recordemos pues, una gráfica circular va a ser a través de porcentajes y no más de 6 categorías para que podamos visualizar completamente cuál es la distribución de frecuencias. Seguimos pues, y por último vamos a ver lo que es una ojiva. Una ojiva también es un polígono de frecuencias, pero en este caso es acumulativo. Se usa para mostrar frecuencias acumuladas. Es un gráfico pues de valores acumulativos. Es un tipo de gráfico de distribución de frecuencias en el que las observaciones o el número de observaciones se pueden marcar solamente con un punto medio en cada uno de los intervalos. Esto pueden ser las marcas de clase. De aquí se puede construir una línea recta que conecte cada uno de los puntos, muy parecido a los polígonos de frecuencia, y luego nos va a proporcionar una representación física de este gráfico. Entonces, a partir de ahí ya vamos a tener la gráfica con nuestros valores. La ojiva, al ser un polígono de frecuencia acumulado, nos va a permitir ver cuántas son las observaciones que se encuentran por encima o por debajo de los valores analizados, y nos van a permitir exhibir los números asignados a cada uno de los intervalos. Bien, de aquí tenemos que la ojiva nos va a proporcionar información adecuada o apropiada para frecuencias mayores que el dato y se van a estar comparando. Esto será negativo, es decir, hacia abajo y a la derecha. Si se asignan valores menores, pues entonces la pendiente tendrá a ser positiva. Quedamos pues que una ojiva es un polígono similar al polígono de frecuencias o la distribución de frecuencias como el de la anterior, como el polígono de frecuencias, pero para distribuciones acumulativas. Volvemos a lo mismo, es un polígono de frecuencias acumuladas. En las abscisas vamos a poner cuáles son los límites superiores de cada intervalo de clase, y en las ordenadas vamos a poner las frecuencias acumuladas, ya sean absolutas o relativas, para cada una de las clases. Este tipo de gráficos nos va a ser útil para calcular el número o porcentaje de observaciones que van a corresponder a un intervalo determinado de una variable, así como para calcular los percentiles en la distribución de datos. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Las características de las ojivas es que nos van a mostrar, obviamente, como dijimos, frecuencias acumuladas. Va a ser el tratamiento de datos para datos cuantitativos, igual que el histograma y el polígono de frecuencias. El punto de inicio va a ser siempre una frecuencia de 0, es de donde van a partir. El punto final siempre va a ser el 100% de los datos. Y bueno, a partir de ahí vamos a ir interpretando cuáles son la información que nos presenta cada una de las ojivas, ya que nos va a ir presentando frecuencias acumuladas, ¿sí? Bien, volviendo al punto o al mismo ejercicio del tiempo de llamadas, vamos a construir la ojiva. Quedamos que para el caso de la ojiva van a ser a partir, o siempre van a partir del número 0 o de la frecuencia 0, y siempre va a tender al número 100. En este caso serían las frecuencias acumuladas, y quedamos que nuestro 100% de datos serían los 40. ¿Por qué? Porque tenemos un total de 40 datos o 40 valores, 40 respuestas diferentes que obtuvimos, ¿sí? Entonces, a partir de aquí se va a ir haciendo. Empezamos pues en 0 y luego quedamos que de 0 a 10 era 2, y luego de 10 a 20 era 8, y luego de 20 a 30 era 20, de 30 a 40 era 30, de 40 a 50 era 36, y de 50 a 60 era un total de 40. ¿Sí? Esta es la frecuencia acumulada y esto sería la ojiva. Es decir, aquí me va a mostrar cuáles serían los datos que están por debajo y por arriba de estos, ¿sí? Que serían, o que vendría dado por la frecuencia.
tanto absoluta como porcentual. Pero en este caso vamos a ir analizando cuáles son las frecuencias acumuladas. Igual que en polígono de frecuencias, podemos apoyarnos de un tipo de histograma o gráfica de barras en donde podemos realizar cuál es la distribución que vamos a tener de cada uno de estos.